שבי לקחו אותך כל הכהנים. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. גדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום, עם חיוך מתוק ונצחי, ובלילות אותך חיבקתי ואהבתי, בימים לך דאגתי ושמעתי, אתה את חוקי החיים, ילדות יפה נותרה מאחור, ויום אחד הפכת לנער, ובידך כוח לבחור, ועכשיו אתה ניצב על סף הדלת, מוציא פה שמריעה אל תוך התכלת. בוא נשיר ביחד! היי במלאך, עולם חדש, יתגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר עליך, במלאך שלי, עולם חדש, יתגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר על האור בך. ועכשיו אתה ניצב על סף הדלת, מוציא בו שממריע אל תוך תכלת. בוא נשמע אתכם! יתגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר על האור. היי במלאך שלי, עולם חדש, יתגלה אליך במלאך שלי, האל דואג ושומר על האור בך. מלאכי שלי, האל שומר עליך, בעולם חדש שמתגלה לך. מלאכי שלי, האל שומר, שומר, שומר עליך. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach.
Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá y en esta ocasión veremos el tema Construyendo la casa de Yahweh. Bien, comenzaremos este estudio con una pregunta. ¿Nuestro Abba Yahweh necesita un lugar donde habitar? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué pidió que se le construyera un Mishkan o tabernáculo? Bien, vamos a leer nuestro verso base que dice así. Habla a los Benei Israel que traigan para mí una ofrenda de todo hombre que la entregue de voluntad de corazón. Tomarás mi ofrenda. Bien, entonces empezaremos con este estudio con la siguiente reflexión. Nuestro Abba Yahweh está pidiendo una ofrenda o donación de los hijos de Israel para que el templo pudiera ser construido, pero nuestro Abba Yahweh, en su infinita misericordia, no impuso esta ofrenda como una mitzvah ni como hukim. En otras palabras, no impuso la entrega de esta ofrenda. Abba Yahweh le dijo claramente a Moshe, toma de los hijos de Israel una ofrenda de todo tu corazón y que voluntariamente quieran dar. Entonces, si nuestro Abba Yahweh jamás impuso una ofrenda como una carga pesada a su pueblo, ¿por qué entonces el hombre sí lo hace? Y me refiero a que en el cristianismo los líderes o pastores acorralan a los miembros de sus iglesias para dar el diezmo y a ofrendar de una manera anti-escritural. Y lo digo porque los he oído decir las siguientes frases. Si no diezmas y ofrendas, estás robando a Dios. Haz un pacto con Dios y empieza a diezmar y a ofrendar. Trae todas tus primicias de tus ingresos al altar de Dios. Bien, todo esto es solamente para robar a sus oyentes. Por eso, cada vez más, los pastores son más ricos y sus oyentes cada vez más pobres. El ejemplo de nuestro Abba Yahweh fue más que claro. Él pidió sin exigir ni chantajear a su pueblo. Él no necesita nuestro dinero, ya que Él es quien nos lo proporciona. Por eso dijo, el que quiera dar, que lo dé de corazón. Bien, después de esta reflexión, todos los que han seguido estos estudios saben que el pueblo de Israel fue muy bendecido y protegido por nuestro Abba Yahweh. En este estudio veremos cómo nuestro Abba le dio instrucciones a su pueblo para construir el Mishkan. Si uno observa con cuidado todo el orden de la construcción del tabernáculo, descubriremos que las instrucciones de concluir el santuario no fueron dadas el mismo día que los hijos de Israel salieron de Egipto. En Egipto, los hijos de Israel estaban en un nivel muy bajo hablando de su estado espiritual, y estaban tan concentrados en sus tareas y en hacer ladrillos y en su vida diaria, que su nivel espiritual estaba muy pero muy bajo, y por esta razón no eran dignos de recibir toda la bendición de tener el lugar divino o la presencia divina, por supuesto en medio de ellos. Así que Abba Yahweh los fue llevando a través de una serie de experiencias a fin de irlos elevándolos y elevándolos, dándoles conciencia de su presencia en sus vidas e ir depurándolos hasta que pudieran recibir la bendición del Mishkan. Es por eso que en medio de la esclavitud de Egipto, Abba Yahweh visita a su pueblo y comienza a mostrarles que el Elohim de Israel supera a todos los dioses de Egipto y aquellas señales y maravillas que hizo nuestro Abba Yahweh y que fueron cayendo sobre Egipto van mostrándole al pueblo de Israel la superioridad y soberanía de Abba Yahweh. Y poco a poco esa conciencia que el pueblo iba adquiriendo de nuestro Abba Yahweh se fue elevando en ellos hasta que finalmente ocurre el gran milagro de la salida de Egipto, y ahí la conciencia adquirida por el pueblo les muestra que la presencia divina de Abba Yahweh les ha aumentado enormemente sobre todos ellos. Pero a pesar de todo esto, todavía no podían recibir la instrucción de construir el Mishkan. Tenían que esperar a elevarse aún más. Luego viene el gran milagro del Yam Suf o Mar de los Juncos,
que se abre para que ellos pasaran. Luego otro milagro, el de la tierra de Mará. Ahí había agua que no podían beber, ya que estaba amarga, y Abba Yahweh les endulza esta agua. Pero el más extraordinario de todos los milagros fue en el monte Sinai. Cuando los hijos de Israel, y estamos hablando de más de 4 millones de personas, presenciaron la gloria de Elohim de Israel, descendiendo en el monte Sinai, que superó todas las manifestaciones anteriores, el nivel de espiritualidad comienza a elevarse tanto, pero tanto, que fue una bendición tan grande que jamás haya recibido otro pueblo. Ningún otro pueblo jamás oyó directamente la voz del Elohim de Israel. Solo este pueblo, Israel, es el único que ha escuchado su voz. Un privilegio que nuestra mente no puede captar. Por más que nos esforcemos en tratar de comprender este suceso, no lo lograremos porque este evento fue único y no se ha repetido una vez más. Por eso el pueblo de Israel es llamado el pueblo escogido. Este pueblo fue, es y seguirá siendo el pueblo amado de Abba Yahweh. Bien, ahora, ese nivel tan alto que tenían los hizo dignos de recibir la instrucción de: ahora me vas a construir un Mishkan, donde yo more en medio de los hijos de Israel. En otras palabras, la intención de Abba Yahweh no era que el pueblo pensara que fuera solamente una experiencia en su memoria del camino, sino que fuera una verdadera experiencia que se repitiera constantemente en la vida de ellos y que no tuvieran que depender de memorias pasadas, sino de un permanente andar diario con Abba Yahweh y cómo debemos de andar en su camino. Ahora, si nosotros ya sabemos que Abba Yahweh no tiene forma física y es Ruach, ¿por qué ordena construir el Mishkan? Bien, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 7, verso 49, que dice: el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrán edificar? Dice Yahweh. ¿O qué lugar para que repose? Bien, cuando el pueblo alcanzó entonces ese nivel de alta espiritualidad, reciben la bendición del honor de: ustedes me van a construir un Beit Hamikdash para mí, donde yo more permanentemente en medio de los hijos de Israel. De ahí viene la palabra Mishkan. La palabra Mishkan significa habitar, residir o hacer habitación o hacer morada. Eso significa la palabra Mishkan. Ustedes me harán un lugar donde yo pueda morar en medio de los hijos de Israel. En otras palabras, ¿cuál es la teología o enseñanza de este estudio? Y si ya vimos que Abba Yahweh no mora en ningún templo, no quiero yo, dice Yahweh, que tú vivas de una experiencia en otra experiencia, sino en un constante caminar, una constante y permanente relación con Abba Yahweh. Eso es lo que Él quiere. El Elohim de Israel es el Elohim del camino. ¿Recuerdan estas palabras? Yo soy el camino. Bien, Él es por lo tanto el Elohim que se mueve donde nosotros nos movemos. Él es Elohim que está con nosotros. No importa si el momento es alto o es bajo, si es de día o es de noche. Él quiere que esa relación con Él no sea el fundamento de solamente experiencias, sino la presencia de una constante relación con Él, y es por eso que el Mishkan está ahí. Bien, veamos lo siguiente. La pérdida más grande que puede sufrir el ser humano no es el dinero. El dinero se puede recuperar. La desgracia más grande del ser humano no es perder la salud. La salud se puede recuperar. La desgracia más grande del ser humano no es perder a sus hijos. Los hijos pueden volver en sí y regresar. La pérdida más grande que sufre el ser humano es perder a Abba Yahweh. Cuando nosotros lo perdemos, esa es la más grande pérdida que nos pueda suceder. Bien, ahora, ¿qué pasó con el primer Mishkan? Pues lógicamente se perdió.
¿Qué pasó con el segundo templo? También se perdió. Abba Yahweh lo quitó porque no guardamos sus mandamientos. Sin embargo, la bondad y la misericordia de Abba Yahweh es tan grande que tenemos en nosotros mismos una extensión. En otras palabras, Abba Yahweh nos va a modificar. ¿Y cuál es esta modificación? Esta modificación, por supuesto, que es nuestro Mashiach Yeshua. La madera que se usó para el Mishkan fue la madera de Shittim. Había 24 tipos de acacia o cedro en tiempos escriturales y solamente el Shittim fue seleccionado para construir el Mishkan. El cedro o la acacia de Shittim la llevó Jacob a Egipto y de la palabra Shittim, de ahí viene la palabra Shichem, que significa el cedro alto. Ahora, ¿de dónde salió esta madera? Como dije anteriormente, Jacob llevó el Shittim a Egipto y cada hijo de Israel sembró un cedro o Shittim en su casa. Este árbol expide un aroma tan fragante que un sabio de Israel dice que este aroma hacía que los hijos de Israel no cometieran pecado de inmoralidad sexual. Y si somos cuidadosos en leer, la Escritura nos enseña que efectivamente el pueblo de Israel no cometió pecado de inmoralidad sexual, cometió muchos pecados menos ese. Ahora, ¿por qué Shittim? Porque Shittim es un acróstico que nos dice lo siguiente. Bien, aquí tenemos las letras que componen la palabra Shittim. La letra Shin sería igual a Shalom, la letra Tet igual a Tová, la letra Yod igual a Yeshua y la letra Mem igual a Mashiach. Entonces, en otras palabras, Yahweh nos está diciendo con esto que cuando Él nos envíe a nuestro Mashiach Yeshua, nosotros vamos a tener una Tová Shalom o una buena paz. Y el profeta Ezequiel dice lo siguiente: aunque yo les lleve a las tierras lejanas de las naciones, les construiré un Mishkan Katán, o sea, un pequeño templo. En el libro de Ezequiel capítulo 11 verso 16 dice: por lo tanto, así dice Yahweh, verdad que yo los removí lejos entre las naciones y los dispersé entre los países. No obstante, yo he sido un pequeño lugar Kadosh para ellos en los países a los cuales han ido. Bien, una quejilá o tu propia casa es un Mishkan Katán, pero el mejor lugar o este pequeño Mishkan Katán somos nosotros mismos, y lo vamos a comprobar con los siguientes versos, pero antes unas preguntas. ¿Dónde fueron puestas las 10 palabras del pacto? Las pusieron en el arca, dentro del Mishkan. Por consiguiente, con los versos que a continuación veremos, comprobaremos dónde puso Abba Yahweh su pacto. Vamos al libro de Hebreos capítulo 8 verso 10 y a primera de Corintios capítulo 6 verso 19 que dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y en primera de Corintios 6, 19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Por consiguiente, nosotros somos ese Mishkan Katán donde Abba Yahweh ha guardado su pacto, los 10 mandamientos. Por lo tanto, Abba Yahweh nunca quitará su nombre ni su presencia de ninguno de los que le obedecen y guardan su pacto. Él es el Elohim del camino, el Elohim que va con nosotros a la luz del día cuando las cosas van bien y va con nosotros en la noche, cuando alguna espada traspasa nuestro ser. Ese es el Elohim de Israel, un pacto que está garantizado por sus propias palabras al darnos a Mashiach. Bien, ahora pasemos al tema de la instrucción acerca del templo y nos vamos a centrar en un solo verso que es el del capítulo 25 de Shemot o Éxodo, y lo voy a leer en hebreo para que podamos entender mejor estas palabras.
dice así en Éxodo capítulo 25, verso 8. Beasu li mikdash beshahanti betoham. Bien, este es el pasuk o verso central que habla del Mishkan. Por lo tanto, nos enfocaremos en él para poder escudriñarlo correctamente. Bien, las palabras beasú significan y harán. La palabra li, a mí, y me harán un Mishkan. Beshahanti es habitaré y betoham en ellos. Bien, ahora, por cada palabra viene una pregunta. Beasú harán. Aquí está el objetivo de hacer el Mishkan o templo. Entonces, pregunta, ¿quién hará? Luego la palabra li, para mí. Pregunta, si Abba Yahweh es Ruach y no necesita nada, ¿por qué dijo me harán? Luego viene la palabra Mikdash, viene de la palabra Kadosh, y Beshahanti viene de la palabra Shehinah. Bien, esta es la pregunta más complicada. ¿Qué significa Shehinah? Shehinah significa presencia. Entonces diría, y mi presencia habitará o yo estaré ahí. Pero, ¿cómo puede estar ahí si ya leímos en Hechos 7:49 que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies? La palabra estaré nos dice que Elohim no está en un solo lugar, por eso dice y estaré. Entonces vamos a leer nuevamente el verso en hebreo que dice, Beasu li mikdash beshahanti, y harán para mí un mikdash y estaré o habitaré con ellos o habitaré en él. Entonces, ¿cuál sería lo más correcto? ¿Habitaré con ellos o habitaré en él? Pues lo más correcto es habitaré con ellos, porque si no, entonces el verso diría lo siguiente, Beasu li mikdash beshahanti betojo, y harán para mí un Mishkan y habitaré en él, pero eso no es lo que dice el verso. El verso dice betoham, no betojo. Entonces, ¿esto quiere decir que Yahweh habitará dentro de ellos? No. El verso en cuestión nos enseña lo siguiente. Cuando Abba Yahweh dijo, harán un Mishkan para mí, es decir, harán un lugar de residencia para mi nombre. Y esto lo veremos un poquito más adelante. Esta frase, harán un Mikdash para mí y yo residiré en ellos, parece un tanto fuera de lugar. Lo lógico es que dijese, harán un Mikdash para mí y yo residiré en él, como vimos anteriormente. Es decir, tendría que estar la palabra betojo, pero en realidad la palabra es betoham. Entonces, esto implica que la presencia divina no residía en el Mishkan a causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero Mishkan de la presencia divina. Entonces viene la pregunta, ¿quién habitaba, moraba o residía en el Mishkan? Bien, entonces, como vimos anteriormente, Abba Yahweh no reside ni tiene habitación en un solo lugar. Este Mishkan era para que residiera su nombre ahí. Bien, vamos a verlo esto en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 16, que dice, Desde el día que saqué de Mitzraim a mi pueblo Israel, no escogí a ninguna ciudad de ninguna de las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí. Pero yo he escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí y escogí a David para presidir sobre mi pueblo Israel. Bien, entonces, con esto vemos y comprobamos que Abba Yahweh dio instrucciones de edificar el Mishkan para que su nombre estuviera allí, ya que como vimos anteriormente, el verdadero propósito del Mishkan somos todos nosotros. Por eso dice la Torá, Betoham, en ellos, o sea, en todos nosotros. Bien, vamos a leer el verso de Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, que dice, ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh?
El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, por consiguiente, todos los que declaramos el nombre de Yahweh es porque su nombre reside y habita en nosotros, pero hay más. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21 versos 22 y 23 que dice: No vi un templo en la ciudad, porque Yahweh El Shaddai es su templo, tal como lo es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Shejina de Yahweh le da luz y su lámpara es el Cordero. Bien, otra pregunta, entonces, ¿qué significa Shejina? Pues Shejina significa la presencia divina. Por lo tanto, si nosotros somos un Mishkan Katán o pequeño templo, su presencia divina está con nosotros donde quiera que vayamos, porque Él es el Elohim del camino que está con nosotros de día y de noche. Yeshua dijo claramente: Yo soy el camino y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Yeshua también dijo: Yo soy la luz del mundo. La Shejina de Abba Yahweh nos da luz y su lámpara es el Cordero. Y en Primera de Reyes 11:36 dice: A su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como el lugar para poner mi nombre. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.